Buenas noches, amados hermanos, amigos en el Señor. Les damos la bienvenida a su programa, Escudriñando las Escrituras. Les saluda a su hermano en Cristo, Saúl Correa. Le estamos transmitiendo desde Ciudad Acuña, Coahuila, México, siendo hoy 21 de diciembre del 2020, y estamos comenzando su programa número 23. Esperamos contar con el favor de su compañía. Hoy meditaremos en el tema, la parábola de la red. Y para comenzar, amados hermanos, amigos, vamos a escuchar una alabanza en lo que se empiezan a conectar nuestros hermanos, nuestros amigos, a través de Facebook Live. Vamos a tener una alabanza. Sin Cristo yo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, que has oído su voz, ven a aceptar amor. Oh Cristo, con Él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo soy yo. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, que has oído su voz, ven a aceptarle hoy. Oh Cristo, como en Él seguro estoy. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no ves por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no ves por tu poder. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Sin ti no tenemos esperanza, sin ti no tenemos salvación. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Tú mereces eternas alabanzas, eres digno de gloria y honor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Bien, hermanos, después de haber escuchado una alabanza, vamos a pasar a lo que es a ponernos en las manos de Dios
y después pasaremos a lo que es la meditación de la palabra de Dios. Vamos a orar. Soberano Señor, Padre Celestial, gracias le damos en esta noche porque usted nos da la vida y la salud. Eterno Dios, estamos contentos porque en esta noche nos permite a través de este medio predicar su palabra. Rogamos que usted nos guíe a toda verdad, bendiga a los que van a escuchar este mensaje, bendiga, eterno Dios, a los que están en los hospitales, a los que están padeciendo esta prueba, Padre, por causa de la enfermedad. Le rogamos que usted esté con nosotros en esta noche, bendiga este hogar, bendiga a mi familia, bendiga a cada uno de nuestros seres queridos. Eterno Dios, gracias Señor, porque usted es bueno, grande es su misericordia. En nombre de Cristo rogamos estas cosas. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta noche pues nos acompaña cada una de mis hijas, Saraí, Noemí, también está acompañándonos mi esposa. Aquí están en el sillón, están sentados, ¿verdad? Aquí un ladito. Y pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Entonces, después de habernos puesto en las manos de Dios, vamos a pasar a lo que es el resumen de nuestro tema. El día de hoy, nuestro tema es la parábola de la red, basada en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Vamos a ver que esta red se inventó con el propósito de atrapar peces. Número 2, esta red, por su estructura, atrapa todo tipo de peces. Número 3, esta red, al final de la pesca, habrá una distribución de peces. Enseguida vamos a pasar a lo que es la lectura bíblica de esta hermosa parábola. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo lo siguiente: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta ilustración fue contada por Jesús y se le ha llamado la parábola de la red. Esta parábola es parecida a la parábola del trigo y la cizaña. A esta parábola se le ha llamado la parábola que no podía faltar. ¿Por qué? Porque uno de los lugares que el Señor frecuentaba para enseñar su palabra era la orilla del mar, donde él muchas de las veces fue rodeado por multitudes. Entonces, era la cosa más natural del mundo que el Señor Jesús usara ilustraciones de la pesca cuando él estaba hablando con pescadores. Amigos, hermanos, en Palestina había dos maneras de pescar. Una era con la red arrojadiza o mantarraya. Esta fue la que se usó cuando Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro. Y la otra es la red barredera. Cuando escuchamos esta palabra red barredera, viene a nuestra mente una escoba, porque las escobas se usan para barrer. Y esa fue la red que Jesús mencionó en esta parábola, porque esta red se usaba en la orilla de la playa para barrer o recoger los peces que se encontraban en la orilla de la playa. Esa red barredera atrapaba los peces que se encontraban
en la orilla de la playa. Y para desarrollar este tema, vamos a hacernos la pregunta: ¿qué aprendemos de esta red que Jesús menciona en esta parábola? Y lo primero que les quiero mencionar es que esta red se inventó con el propósito de atrapar peces. Así es, esta red se inventó con el propósito de atrapar peces. Todas las cosas que nos rodean, las cosas que están en nuestra casa, tienen un propósito. La red es obvio que sabemos que tiene un propósito, pero el Señor Jesús dijo en el versículo 47 de este capítulo 13 de Mateo, dijo las siguientes palabras: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces. Jesús y nosotros, los cristianos, somos parte de la iglesia, y la iglesia viene siendo el reino de los cielos. Y según este texto, el reino de los cielos es representada como una red, y el mar representa a los que están viviendo en el mundo del pecado. Por eso la importancia de que el Señor instituyera la iglesia para que se predicara el evangelio y la gente salga del mundo, porque la iglesia es como una red. Jesús edificó la iglesia con el propósito de alcanzar al perdido. En Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, la iglesia tiene la orden de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es decir, lanzar la red a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La iglesia ha nacido con el fin de propagar el evangelio a toda criatura y así hacer posible a todos los hombres la redención salvadora por medio de Cristo. La iglesia debe ser como un faro de luz, guiando a la gente a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos como un reflector que señalamos al quien es más importante. El que debe resaltar es Jesús y no nosotros. Me gusta la ilustración de la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27, que habla de que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo, sus manos, su boca y sus pies en este mundo. Entonces, aquí debemos de entender la importancia que tiene la iglesia para trabajar en su obra. Estamos aquí para hacer las cosas que Jesucristo hacía. La iglesia está aquí para ser cristiana, es decir, que sea como Cristo. Pero también esta parábola de la red nos habla mucho de nosotros, los cristianos o de la iglesia, que estamos en este mundo con el propósito de atrapar peces, pero no peces del mar, sino como dijo el Señor Jesús allá en Marcos capítulo 1, versículo 17. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pregunta para usted, hermano: ¿estamos usando nuestra red para llevar a la gente a Cristo? Como red, ¿estamos siendo útiles
para lo que fuimos creados, que es para traer almas a Cristo? Bueno, pasando a una cosa más, vemos que esta red no solamente se inventó con el propósito de atrapar peces, sino que también otra cosa de las que aprendemos de esta parábola que menciona Jesús es que por su estructura agarra todo tipo de peces. Sí, agarra todo tipo de peces. Volvemos a leer versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Note bien claramente lo que estamos mencionando. Mateo 13:47. Cuando se echa la red barredera, no todo lo que recoge son peces. También recoge corales, esponjas, sapos de mar, estrellas, peces y otros animales. Jesús nos dice que la red se está lanzando a toda clase de peces. Y esto habla de la bondad de Dios, que en este caso Él no hace acepción de personas. A todos se nos llama por igual al arrepentimiento y a ser servidores de Cristo para la proclamación del Evangelio. Entonces, el Evangelio es universal, es para todo mundo, es lo que está mencionando el Señor en estos versículos. Los peces capturados representan a todos los salvos, los que pasan a formar parte del cuerpo de Cristo o miembros de la iglesia de Cristo, según esta parábola. Esta red congrega a toda clase de peces, sabios y no sabios, esclavos, ricos, pobres, fuertes y débiles, de cualquier raza y de cualquier estatus social. Pero también esta parábola nos enseña que la iglesia no tiene la capacidad de seleccionar a la gente. En Hechos capítulo 2, versículo 47, dice el Señor, o sea, nuestro Señor Jesucristo, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la iglesia no es la que añade, el que añade es el Señor. La iglesia solamente es un instrumento, así como la red, pero Dios es el que traslada a la gente al reino de Cristo. Además, la Biblia también enseña que el mismo grupo de los apóstoles representa toda clase de peces. Así es, aquellos discípulos al que el Señor llamó, les hizo un llamado, representa toda clase de peces. Basta con ver el comportamiento de cada uno de ellos, el temperamento que tenía cada uno de ellos y los oficios que tenía cada uno de ellos. Por lo tanto, la iglesia no tiene la autoridad de juzgar de quién se va o quién se queda. Hemos sido llamados para ser transformados. Hemos entrado en el proceso de la santificación. Aquí cabe mencionar que no estamos hablando de la disciplina, sino que aquí estamos hablando de que la iglesia no debe ser discriminatoria. Así es, no debemos discriminar a nadie que llega a la iglesia del Señor, sino que la iglesia es como una red y a todos los debe de recibir por igual. Y después, dentro de esta red, la palabra de Dios nos irá limpiando.
en la iglesia no debe haber favoritismo, donde algunos son incluidos y algunos otros son excluidos. Debemos de ser como el Señor Jesús, que amó a todos. Así es, el Señor acepta a todos y quiere cambiarnos a través de su palabra y a cada uno de nosotros. Ahora, de esta parábola también encontramos una realidad, que en este caso es que el Señor Jesús dijo que dentro de la iglesia puede haber producto podrido. Así es, como me está escuchando. En la iglesia puede haber producto podrido. Y esto no es extraño. A lo largo de la historia ha habido peces buenos y ha habido peces malos dentro de la iglesia. Estaba Judas entre los 12, el cual era un traidor. También se habla de Demas, que quiso vivir conforme al mundo. También se nos habla en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, que Simón el Mago, uno de los discípulos de Samaria, quiso sobornar a los apóstoles. Entonces, pregunta, ¿podrá haber producto podrido en estos tiempos en la iglesia? Lo vuelvo a preguntar de nuevo, ¿podrá haber producto podrido en estos tiempos en la iglesia? Dijo Judas, ¿seré yo maestro? Bueno, la respuesta es que sí, sí lo hay. Tristemente, sí lo hay, pero eso no nos debe desanimar, porque hay más producto bueno que producto podrido. Pero aquí el punto principal es que Jesús enseña que hay que llamar a todas las personas sin discriminación, no importa su clase o condición, ya que al final de cuentas habrá un proceso de selección. Por eso ahora pasaremos a la lección número 3 de esta parábola. Pregunta, ¿qué aprendemos de esta parábola de la red que fue mencionada por el Señor Jesucristo? Bueno, nos enseña que al final de la pesca habrá una distribución de peces. Sí, habrá una distribución de peces. Considere una vez más la lectura en Mateo capítulo 13, versículo 48. Dice el texto, y una vez llena, es decir, la canasta, la sacan a la orilla y sentados, bueno, pues los pescadores recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces, la red, una vez llena, demuestra de que Dios obtendrá su propósito completo. Él ha llevado a cabo su plan de la redención del hombre. La red que es sacada a la playa significa el fin del siglo o el juicio final. Los que distribuyen son los ángeles, eminentemente calificados para esta tarea. Esto se recalca en Mateo 25, versículo 31 al 32. Los peces buenos o como comestibles representan a los hijos de Dios. Los peces malos o no comestibles representan a los hijos del diablo. Son como la parábola de la cizaña, o son como la cizaña que se menciona en esa parábola. Las cestas es la salvación del justo. Lo malo echan fuera es la condenación de los malos. Al que le toca decidir quién es aprobado o rechazado es a Dios. Los peces buenos son los justos, que aún viven conforme al evangelio de Cristo. Y los peces malos
son los que rechazan el evangelio de Cristo. En esta lectura hay algo importante que notar. En la red que Jesús echó, no todo lo que llegó a él se quedó con él. Así es. O sea, cuando Cristo estaba en esta tierra, también él lanzó la red. Así como la iglesia debe lanzar la red, Jesús cuando estaba en esta tierra también lanzó esa red. Y no todo el que llegó a él se quedó con él. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios demanda una renuncia. Esto se le pedía al joven rico, allá en Mateo 19, versículo 16 al 22, que en este caso era una cosa, que era vender lo que tenía y darlo a los pobres y seguir a Jesús. Y ese es el problema de hoy. La gente, en lugar de agarrarse de Jesús, se aferra a las posesiones, a la fama del mundo y a los lazos familiares. Entonces, pregunta, ¿usted en qué lugar va a quedar? ¿En la canasta de los escogidos o en el basurero de Dios? Bueno, eso depende de usted, de nadie más. El Señor dijo allá en Mateo capítulo 22, versículo 14, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Bueno, ya para terminar, hemos considerado la parábola de la red y dijimos que se inventó con el propósito de atrapar peces. Dijimos también que por su estructura atrapa todo tipo de peces y que al final de la pesca habrá una distribución de peces. De manera que esta parábola nos abre los ojos a muchas de las realidades espirituales, y la más importante que debemos de tomar en cuenta es la que se menciona en los versículos 49 al 50 de Mateo capítulo 13, que dice, hermana Noemí. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias, hermana Noemí. Es decir, nos enseña la doctrina del infierno. Así es. Esta doctrina que nos incomoda, esta doctrina que nos hace de alguna manera, algunos llegan a ser incrédulos, ¿verdad? Como se llegan a preguntar, bueno, ¿cómo puede ser posible que haya un infierno? Pero la Biblia lo enseña. Aquí tenemos la doctrina del infierno. Recuerdo que en una ocasión, una vez me encontré un folleto evangelístico que hacía la siguiente pregunta: ¿qué necesita usted para ir al infierno? Y al darle la vuelta a la hoja para ver la respuesta, usted encuentra una hoja en blanco, que quiere decir que no hagamos nada. Entonces, no hagamos nada y ese será nuestro destino. Entonces, hermanos, amigos, mejor hagamos algo al respecto para cambiar nuestra vida. De manera que estos versículos deben de ser para nosotros una voz de alarma, para que no hagamos caso omiso a lo que va a suceder, sino que nos preparemos para entrar en el reino de los cielos y estar cerca de Cristo. Entonces, gracias a Dios, hoy tenemos buenas nuevas. Todavía no es el tiempo de la separación, sino que estamos en el tiempo de la paciencia de Dios. Pero no seamos imprudentes como los de esta parábola,
de los que fueron echados fuera, que en el contexto de todo lo que Jesús dijo en esta parábola, de este capítulo 13 de Mateo, tenía que ver con gente que mira, pero no quiere ver, que oye, pero no quiere entender. Personas que no entienden ni perciben porque sus corazones se han vuelto insensibles. Allá en Mateo capítulo 13, versículo 15, se cumple la profecía de Isaías que dice, hermana Noemí. Dice, ¿por qué el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane? Gracias, hermana Noemí. Entonces, la escritura es clara, pero a veces cerramos nuestros ojos a las realidades bíblicas. Entonces, en otras palabras, si sabemos lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra responsabilidad, entonces no ignoremos y no nos hagamos de la vista gorda a esta gran advertencia de Dios. Pregunta, ¿le gustó esta parábola? ¿Sí o no? Bueno, en lo personal, a mí me gustó mucho. Y con ese propósito lo hizo Jesús, para llamar su atención. Y hoy hacerle una invitación para que usted forme parte de su reino, del reino de Cristo. Otra pregunta, ¿quiere usted estar en la cesta de Dios? Es decir, en el cielo. Si su respuesta es sí, busque al Señor, pero búsquelo con una actitud de arrepentimiento, confesando que Jesús es el Hijo de Dios y bautizándose para el perdón de sus pecados. Si no sabe cómo hacerlo, bueno, contacte a un servidor o a alguno de nuestros hermanos que administran esta página del Alumbrador Cristiano. Dios le bendiga ricamente. Vamos a tener una alabanza y después tendremos la oración y también si tenemos por ahí algunos anuncios, también los daremos a conocer. Vamos a escuchar la alabanza. Sumo sacerdote, justo defensor, Rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Pues ahora dile, sumo sacerdote, justo defensor, Rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Tu cuerpo es el velo al lugar santísimo. Me has purificado, tu gracia me cubrió. Pues ahora dile, sumo sacerdote, justo defensor, Rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Al lado de tu Padre te has sentado ya, ante ti me pararé, tu rostro y veré. Pues ahora dile, sumo sacerdote, justo defensor, Rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Bien, hermanos y amigos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad de meditar en su palabra. Solo nos resta enviarles un saludo, que pasen buenas noches. Vamos a ir a Dios en oración y después de esta oración estaremos despedidos y también haciéndoles
la invitación a todos los lunes a las 9 de la noche. Tenemos su programa Escudriñando las Escrituras, en el cual lo transmitimos a través de la página del Alumbrador Cristiano. Pues vamos a ir a Dios en una oración y después estaremos despidiendo este programa. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias le damos porque usted nos da la vida y la salud. Gracias, Señor, porque nos ha permitido terminar este día, Padre, las labores cotidianas. También algunos han salido de vacaciones, Padre, algunos tienen planes de viajar. Le rogamos que los cuide, que los bendiga en el camino. Aquellos que ya salieron de viaje, que usted los lleve con bien, los traiga de regreso. Rogamos, Señor, que usted obre en nuestras vidas para que seamos mejores cristianos, que nos dé un corazón sencillo, un corazón humilde. Bendiga a todos los que hacen el esfuerzo, Padre, de compartir su palabra en esta página del Alumbrador Cristiano. Bendiga, pues, esta noche a cada uno de los que nos están acompañando. Eterno Dios, le rogamos que usted el día de mañana de igual manera nos guíe, nos acompañe siempre, Señor, porque sin usted no somos nada. Perdona nuestros pecados y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, Dios me los bendiga, Dios les guarde en esta noche, que tengan un bendecido descanso. Hasta la próxima.